Buenos días, compañeros y profesor. Hoy nosotros les vamos a hablar del tema 2 que corresponde a los temas de enlaces cristalinos, estructura de los metales, celdas unitarias y redes espaciales, los índices de Miller para planos y direcciones, los sistemas cristalinos, así como de los grupos espaciales y los grupos puntuales. Primeramente, yo les voy a hablar de los tipos de enlaces, comenzando por el enlace covalente, el cual es un tipo de enlace que se presenta entre átomos que tienen diferencias de electronegatividad muy bajas o incluso pueden ser nulas, y además que son elementos que están muy cerca en la tabla periódica. Una de las principales características de estos enlaces es que se presentan entre las capas más externas de electrones, por lo cual la fuerza de estos enlaces es muy débil, lo que implica que la energía necesaria para transformar estos materiales es muy baja. Además, es importante conocer que este tipo de enlaces se presenta principalmente o se presenta siempre más bien en los materiales poliméricos, así como en las moléculas de gas. Y también es importante saber que este tipo de enlaces pueden dar como resultado estructuras amorfas y también estructuras cristalinas, las cuales básicamente se pueden definir como que las amorfas son muchísimo más desordenadas y no permiten conexiones entre las distintas cadenas, mientras que las cristalinas son mucho más ordenadas y sí permiten conexiones entre las distintas cadenas. Otra parte importante que pueden ver en la parte de la izquierda en las imágenes, se presentan algunos de los tipos de enlaces covalentes que son los que mantienen unidos a los polímeros, como puede ser el enlace entre átomos de carbono y oxígeno, carbono e hidrógeno, así como de átomos de carbono entre sí. Ahora les voy a hablar sobre los enlaces iónicos, los cuales son enlaces que se presentan entre un metal y un no metal. Específicamente, el metal va a tener que perder uno o varios electrones y el no metal los va a capturar. Entonces, esto lo que da como resultado son dos iones que tiene que ser uno positivo y uno negativo que se van a mantener unidos por las atracciones electrostáticas. Esto es importante porque hay ciertos factores que pueden afectar, como por ejemplo el radio atómico. Debido a que si un radio atómico es muy grande, la electronegatividad es menor. Entonces esto podría afectar la estructura cristalina del material resultante, volviéndolo mucho más fácil de modificar o teniendo enlaces más débiles. Algunas de las propiedades de los enlaces iónicos es que poseen altos puntos de fusión y de ebullición, además de que son sólidos a temperatura ambiente y que poseen una gran dureza y fragilidad. Estos materiales o estos tipos de enlaces, mejor dicho, se presentan principalmente en materiales como pueden ser los sales y los óxidos, y estos materiales, debido a sus altas resistencias térmicas, son empleados principalmente en utilidades que necesiten de alta resistencia a temperatura, como podría ser un recubrimiento de horno, que en este caso lo más común que se suele hacer es que el horno está hecho de aceros inoxidables, que son los que ofrecen la resistencia a los pesos, y para poder poner todo el material que se va en el horno y van a tener recubrimientos de materiales con enlaces iónicos para poder resistir más a las temperaturas. Por último, les voy a hablar de los enlaces metálicos, los cuales son un tipo de enlaces que se presenta entre átomos que poseen iguales o electronegatividades muy parecidas, pero que específicamente tienen que ser metales. Lo que sucede con estos tipos de enlaces, a diferencia de los enlaces iónicos, es que no es un solo átomo que comparte los electrones, sino que ambos átomos comparten los electrones entre sí, de manera que los electrones no pertenecen a ningún átomo, sino que quedan en un espacio libre formando algo que se conoce como una nube electrónica. Además de que los átomos en este tipo de enlaces están sumamente unidos en posiciones de máximo empaquetamiento, lo que implica que las fuerzas son muchísimo más intensas y cuesta más transformar estos materiales. Además, algunas de las propiedades que poseen estos enlaces es que son bastante fuertes, como mencioné anteriormente, además de que se forma la nube electrónica que también mencioné anteriormente, que lo que va a permitir es que haya conductividad eléctrica y conductividad térmica. Además, estos materiales son dúctiles y maleables, poseen brillos característicos y generalmente poseen altos puntos de fusión y de ebullición. Para estos temas es importante conocer el concepto de red espacial y celda unitaria y tener bien claro la diferencia, por lo que la red tridimensional de líneas imaginarias que conecta los átomos se le conoce como red espacial, mientras que una celda unitaria es la porción más pequeña de una red cristalina que muestra el patrón tridimensional de todo el cristal. Un cristal puede considerarse como la misma celda unitaria repetida una y otra vez en tres dimensiones.
En el lado derecho de la presentación, en la parte inferior, podemos ver una imagen que ilustra la relación de una celda unitaria con toda la red cristalina. Además, es importante recalcar que solo hay 14 tipos posibles de redes espaciales y estas pueden clasificarse en 7, las cuales esos sistemas cristalinos se encuentran en la primera imagen en la parte derecha, donde podemos ver que lo que varía son si los ejes son desiguales o si son iguales, si son mutuamente perpendiculares o rectos. Y afortunadamente, la mayoría de los metales importantes se cristalizan por alguno de estos sistemas. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los tres principales sistemas para que esto ocurra. Seguidamente se va a dar una pequeña explicación sobre las principales estructuras cristalinas metálicas. E iniciaremos con el cúbico centrado en el cuerpo o BCC. Si prestamos un poco de atención en la imagen y pensamos que los átomos se representan como esferas, podemos ver que el átomo del centro toca a cada átomo de las esquinas, pero estos no se tocan entre sí. Y esto es una de las características de esta estructura cristalina metálica. Entonces, como cada átomo de las esquinas lo comparten 8 cubos adyacentes, el átomo del centro no puede compartirlo en ningún otro cubo. Además, en la parte inferior de la imagen podemos ver que la celda unitaria de la estructura PCC contiene un total de 2 átomos. Del mismo modo, como ejemplo de estos metales que cristalizan de esta estructura, tenemos el cromo, el tungsteno, el hierro alfa y el hierro delta. En segundo lugar, tenemos el cúbico centrado en la cara. Y si llevamos esa misma imagen de que los átomos son representados por esferas, podemos ver que además de ver un átomo en cada esquina del cubo, hay uno en el centro de cada cara, pero ninguno en el centro del cubo, por lo que cada átomo de las caras toca a los átomos de las esquinas más próximas. Y como cada átomo de las esquinas lo comparten 8 cubos adyacentes y cada átomo de las caras es compartido solo por un cubo adyacente. De la misma manera, esta imagen en la parte inferior nos dice que la celda unitaria de esta estructura FCC contiene un total de 4 átomos. Como otro dato interesante para dar es que esto indica que la estructura FCC está más densamente empaquetada que la BCC. Y por último, tenemos lo que es la estructura hexagonal compacta. La figura usual de la red hexagonal compacta muestra dos planos basales en forma de hexágonos regulares, con un átomo tanto en cada esquina del hexágono como en el centro. Además, hay 3 átomos en forma de triángulo a la mitad de la distancia entre los dos planos basales. Como cada átomo en la esquina de la celda unitaria lo comparten 8 celdas adjuntas y un átomo dentro de la celda no puede compartirse, la celda unitaria contiene 2 átomos. Y de igual manera, ejemplo de este tipo de estructura es el magnesio, berilio, zinc, cadmio, que estos metales son los que cristalizan de la forma hexagonal compacta. Índices de Miller. Estos se utilizan para conocer la ubicación de un vector o planos dentro de la red cristalina que posea un material. Para ello se debe establecer un eje de referencia 000 como punto de origen. Se reportarán 3 números enteros de acuerdo a la intersección con los ejes X, Y y Z. Además, como son celdas unitarias, la distancia entre cada átomo es de 1. En caso de que un índice se reporte mayor a 1, como en la imagen derecha, es porque intersecó al plano en una fracción de la distancia, y se debe realizar un cálculo matemático para reportar el índice con un número entero positivo o negativo. Es importante destacar que estas coordenadas funcionan para direcciones de un vector o un plano dentro de la red. Por ello, cuando se calcula se debe tener el cuidado de utilizar corchetes para direcciones y paréntesis para los planos. Ahora, para el cálculo se debe tener en cuenta que el índice de Miller está definido para direcciones de un vector como el punto de inicio menos el punto final, y para planos como el recíproco de las intersecciones con los ejes X, Y y Z. En caso de que la intersección sea negativa en un eje, esta dirección se denotará con una línea sobre la intersección.
Entonces, para el primer ejemplo sobre direcciones se contemplará 1 en X, 1 en Y y 0.5 en Z. Como el inicio está a la izquierda en 0, 0, 0, si se le resta el inicio queda el mismo número. Sin embargo, este no puede reportarse en fracciones. Entonces se multiplica este por 2 y queda un índice de 2, 2, 1. En el segundo ejemplo, ahora con planos, se creará una caja como la indicada en la imagen, la cual contiene la intersección, su recíproco, es decir, 1 dividido entre la intersección y por último el índice de Miller calculado. Si el plano es paralelo a un eje, entonces se indica intersección infinita. Para el plano B gris se tiene una intersección infinita con los ejes X y Z y una intersección de 1/3 con Y y luego se aplica el recíproco y se concluye que el índice de Miller para el plano es de 0,30. Estos cálculos son sumamente útiles para la ingeniería. Por ejemplo, si se analiza un material que sea isotrópico, este tiene las mismas propiedades en cada una de las direcciones. Por otro lado, si se analiza un material anisotrópico, se deberá tener en cuenta que tendrá diferentes propiedades de acuerdo con la dirección en la que se mida la propiedad mecánica. Por lo tanto, si se conoce el tipo de celda unitaria que tiene el material y la dirección que podría tomar una deformación o propiedad, se podrá estimar adecuadamente si el material que tenga es el adecuado. Además, para los planos, estos índices funcionan para localizar planos de deformación o deslizamiento, además de determinar el sentido de crecimiento de cristales en algunos materiales. Otro de los conceptos fundamentales en la descripción de un sólido cristalino es el de la red de Bravais, que especifica cómo las unidades básicas que componen este sólido se repiten periódicamente a lo largo de un cristal. Una red de Bravais es un conjunto formado por todos los puntos cuyo vector de la posición es forma, como lo pueden ver en la pantalla, es de R es igual a N1 a 1 más N2 a 2 más N3 a 3, donde A1, A2 y A3 son tres vectores linealmente independientes y N1, N2 y N3 son números enteros. La invariancia de traslaciones de la red de Bravais constituye su característica más importante. También se puede definir el concepto de celda primitiva de unidad de una red de Bravais, que consiste en un volumen del espacio tal que, al trasladarlo mediante todos los vectores de esta red, llena todo el espacio sin dejar espacios vacíos ni superponerse en la red. Esta condición implica que una celda unidad contiene únicamente un punto de red. Ahora veremos un poco lo que es la simetría en redes de Bravais. Una red puede también resultar invariante frente a otros tipos de transformaciones, tales como, en este caso, la rotación en torno a un eje, que es cuando una red tiene un eje de simetría de orden n, lo cual es muy importante, cuando coincide consigo misma al girarle un ángulo de 2πn en torno a dicho eje. Debido a las exigencias que impone la simetría de traslación de una red de Bravais, solo son posibles los ejes de orden 2, 3, 4 y 6. Después tenemos la reflexión con respecto a un plano, que así como lo dice su definición, es una red que tiene un plano de simetría que coincide con su imagen especular. Después está la inversión respecto a un punto, que es cuando una red tiene un centro de inversión cuando coincide con su imagen invertida respecto a un punto en vez de para un plano. Además, existen otras transformaciones resultantes del producto de dos de las anteriores o una de las anteriores con una traslación que no pertenece a una red de Bravais, que en este caso son el eje helicoidal, que es una red invariante frente a una rotación de orden n seguida de una traslación no perteneciente a la red de Bravais, mientras que un plano de deslizamiento reflejado es una red de invariante frente a una reflexión con respecto a un plano seguida de una traslación que no pertenece a la red de Bravais. Aunado a todo lo anterior, podemos definir que, según la simetría de la celda unidad de las redes de Bravais, poseen más o menos elementos de simetría adicionales. Existen 7 sistemas cristalinos, como se pueden ver aquí a la izquierda, que es el cúbico, el tetragonal, ortorrómbico, romboédrico, trigonal, hexagonal, monoclínico y triclínico, que eso ya lo explicó mi compañera Melanie anteriormente, pero en este caso vienen con sus redes de Bravais. Redes de Bravais funcionan para así describir cuál celda es la que podría entrar claramente en este sistema cristalino. Existen 7 sistemas cristalinos y a cada uno de estos les corresponde, como dije anteriormente, a un grupo puntual determinado. Estos grupos puntuales son una P, S, I, F, etc.
Pueden existir redes de Bravais diferentes con el mismo grupo puntual, existiendo en total 14 redes de Bravais cristalinas, que son las que pueden ver a la derecha, que es la cúbica simple, la FCC, la BCC, la tetragonal compacta, la tetragonal simple, la HCP, la ortorrómbica. Bueno, si se introduce la simetría de la propia base de la estructura cristalina, se pueden llegar a contabilizar hasta 32 grupos puntuales y 230 grupos espaciales, lo cual es una curiosidad que es bonito saber. El tema que sigue serían grupos puntuales y grupos espaciales. Sin embargo, necesitamos repasar el concepto de simetría para lograr comprender bien esos conceptos que continúan. Bueno, tenemos que la simetría es una característica de semejanza, que básicamente tenemos dos lados opuestos de un plano, línea o punto, el cual presenta patrones iguales o similares. Estos los podemos relacionar mediante operadores como traslaciones, rotaciones, reflexión o inversión. Esos operadores no afectan como tal el cristal o el cuerpo a analizar, ya que solo trabajará con la ubicación y movimiento de estos. La simetría es muy importante, ya que con ella podemos identificar materiales, así como la predicción de estructuras y por consiguiente características mecánicas, ópticas, entre otras. Tenemos elementos y operadores de simetría, como lo son la rotación, que básicamente es el giro de todos los puntos de una unidad o de un cuerpo respecto a un centro de rotación. Tenemos la traslación, que es el movimiento de todos los puntos de la unidad en una misma dirección y distancia. Los ejes helicoidales básicamente es una combinación de rotación y traslación, ya que estos hacen un giro respecto a un eje y respecto a su mismo eje en paralelo hacen un movimiento. Por otro lado tenemos la inversión, el cual es que cada punto de la unidad tiene un opuesto exacto respecto a un centro de simetría. Tenemos el plano espejo o lo que se conoce como reflejo, que básicamente es la vuelta o el reflejo como tal de todos los puntos de la unidad sobre una línea o un plano. Y el deslizamiento sería una combinación del plano espejo con la traslación, ya que a través de un plano se hace una reflexión del objeto y después una traslación en paralelo a dicho plano. Una vez claro el tema de simetría, podemos empezar con lo que son los grupos puntuales. Básicamente esta es la manera, la forma, posición o arreglo que ocupan los átomos respecto a otros a la hora de acomodarse en el espacio. Esto nos da geometría molecular y otras muchas propiedades cristaloquímicas que nos ayudan en diferentes labores. Mediante los ejes de rotación, puntos invariantes, planos de reflexión y deslizamiento, ejes helicoidales y centros de inversión, logramos tener un total de 32 grupos puntuales de simetría, como podemos apreciar en esta imagen. Respecto a los grupos espaciales, tenemos que estos grupos representan la forma en la que los objetos patrón o los objetos iguales pueden ser colocados respecto a una red infinita. Tienen un total de 230 grupos espaciales únicos y diferentes, y llegamos a esta cantidad al contar con los 32 grupos puntuales que vimos en la anterior diapositiva, además de la simetría de traslación de las 14 redes de Bravais. Existen tablas internacionales como la que tenemos a mano derecha, que categorizan por símbolos, números, operaciones de simetría, reflexión, entre otras, cada uno de estos grupos. Una de las más importantes es la nomenclatura, ya que esta es única para cada grupo. Por último, vamos a darle una pincelada respecto a la nomenclatura de los grupos espaciales. El primero de estos elementos siempre va a ser una letra, la cual hace referencia a la red de Bravais que corresponde a este grupo espacial. Los otros elementos van a ser una combinación de letras o números en la cual corresponde a los operadores de simetría. Esas son las operaciones que ocurren en el grupo espacial, sea los planos de deslizamiento o rotación o demás. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención prestada.